Doctor, ¿cómo amaneció? Buen día. ¿Todo bien? Gracias. Todo en orden. Esperando la empanada. Esperando la empanada, sí. De papa. Ahorita le llega. No sabemos si va a ser de papa, no le puedo garantizar eso. Esperemos que sí. Pero de que come empanada, come empanada. Si es de queso es un problema. Sí. Doctor, bueno, vamos a hablar de moretones, porque, a ver, cuando uno se golpea, es común que se le forme un moretón y digamos que usted tiene ahí la razón, ¿verdad? Y no se preocupa tanto. Pero ¿qué pasa cuando los moretes aparecen en el cuerpo sin alguna causa aparente? Es necesario preocuparse, hay que investigar cuál es esa causa. ¿Podría ser algo que comprometa su salud seriamente? Bueno, de todo eso y más vamos a hablar con el doctor Manuel Rojas, que es médico internista. Recordarles que nos pueden hacer sus preguntas por escrito a través del Facebook del programa. Buscan la foto del doctor y ahí escriben la pregunta. O también pueden utilizar el 6087-7777, que doña Nancy ahorita va a ir a revisar cuando termine las empanaditas. Bueno, doctor, aparte de golpes, ¿qué otras causas comunes hay de aparición de moretes? Ok, cuando uno habla de moretes hay que ver que básicamente que existen varios tipos de lesiones que todos interpretamos como moretes. Entonces está el moretón, que la gente lo ve como una zona roja en la piel, pero pueden existir moretes, pueden existir hematomas, pueden existir equimosis y pueden existir petequias. ¿Y son cosas diferentes? Son cosas diferentes. Entonces, el tener un poco de sangre debajo de la piel no necesariamente es un hematoma. Me explico. Por ejemplo, lo que llamamos morete, normalmente, que es, por ejemplo, alguien se dio un golpe, casi siempre es lo que se llama una equimosis. ¿Y qué es una equimosis? Es acúmulo de sangre debajo de la piel, generalmente secundaria a trauma. Es decir, a un golpe, a presión o cosas por el estilo. Sin embargo, también hay condiciones que vamos a ver más adelante de tipo medicamentoso, de tipo autoinmune, que pueden dar una equimosis. En cambio, cuando uno habla de un hematoma, propiamente dicho, que también entra entre el grupo de los moretones, estamos hablando, tal vez como para que la gente se lo imagine, como que tuviéramos una burbuja conteniendo sangre. Entonces, a diferencia de la equimosis, generalmente el hematoma ocupa volumen. Es como cuando alguien se lleva una chichota, en vez de tener una inflamación del tejido, del hueso, lo que tenemos es un acúmulo que genera volumen. Eso es un hematoma. En cambio, la equimosis es lisa, no tiene volumen, nada más se ve la parte morada. Y cuando hablamos de petequias, estamos hablando de pequeñas microhemorragias a nivel de la piel que se ven como un puntilleo. Y la siguiente, las petequias, vienen a ser básicamente, la púrpura es este puntilleo, y cuando se juntan varias lesiones pequeñitas, podemos hacer una lesión más grande, que es lo que se llama una petequia. Entonces, a diferencia de todas, tenemos diversas causas que pueden justificar, sea un hematoma, sea una petequia, sea una equimosis. Y eso es lo que básicamente queremos hablar el día de hoy. Ahora, lo que pasa es que quienes no somos expertos lo vemos todo igual, ¿verdad? Exactamente. O sea, uno dice, tengo un moretón. Tengo un moretón. No dice, tengo una petequia o un equimosis. No, a eso vamos. Entonces resulta que el 90% de las causas probablemente sean de carácter traumático. Como esa imagen que estábamos viendo ahí. ¿Qué es trauma? Trauma simplemente implica que hubo una mayor presión, hubo un trauma físico directo a ciertas zonas, puede sea por presión o por agresión o por accidente. Entonces esto genera que pequeños vasos sanguíneos se rompan, haya liberación de sangre que queda debajo de la piel y esta va a generar el típico moretón. Ahora, doctor, esto implica, por ejemplo, la aparición de esa coloración implica que hay un daño debajo de la piel o es algo más profundo. Ok, ahí vamos también. Si estamos hablando de una equimosis, usualmente son lesiones superficiales. Son lesiones superficiales que no tienen volumen, como esas que se estaban viendo en la imagen en el chiquito. Son lesiones superficiales, están debajo de la piel, no tienen volumen ni demás, pero si hablamos de un hematoma, el hematoma tiene volumen y aquí es diferente, porque el hematoma puede estar debajo del músculo, puede estar dentro del músculo, puede estar pegado al hueso, inclusive dependiendo del tipo de trauma. Estos son típicos equimosis. Ahora, una de las cosas interesantes, cuando uno habla de equimosis o de moretones, hay que ver la causa. Lo estamos relacionando fundamentalmente con trauma, pero también cuando uno ve este tipo de lesiones, también pueden ser, y esto hay que tener siempre un ojo crítico, puede ser agresión, puede ser violencia, puede ser abuso sexual, puede ser un montón de cosas que pueden generar lesiones de esta índole. Claro. Obviamente también hay causas de carácter medicamentoso que pueden generarlo, porque para que se forme esto, usualmente uno habla de fragilidad capilar.
Por eso es que generalmente también este tipo de lesiones podemos verlos en los brazos de los adultos mayores. ¿Por qué? Porque tienen lo que llaman piel de cebolla, es una piel más suavecita, tiene menos tejido conectivo, menos tejido debajo de la piel y están más cercanos los vasos sanguíneos y fácilmente ante mínimos esfuerzos, ante mínimos traumas, ante mínima presión, se rompen los vasos sanguíneos y liberan la sangre que queda, como este caso que estamos viendo ahí, una lesión superficial, una lesión morada que a lo largo de los días va a ir cambiando de coloración. Sí, a veces se ponen de todo, ¿verdad? Morado, verde, rojo, pasa por todos los tonos. Sí, porque esto tiene sangre y la sangre tiene una serie de pigmentos. Entonces, por ejemplo, si uno habla, por ejemplo, de la típica equimosis, como la que vimos al principio en el ojo, usualmente estas se ponen de color rojo en el primer día. Ya para el segundo y tercer día puede ponerse inclusive color negro, porque se empieza a liberar la hemoglobina de la sangre que se acumuló ahí. Y al día cuarto, al día sexto, ya empieza a ponerse color azulado. Y ya a partir del día séptimo ya podemos tener un color verdoso que puede terminar siendo amarillento hasta que desaparece. Doctor, ¿es normal que en estos casos la coloración venga acompañada de dolor? ¿La gente siente dolor? ¿O hay golpes de estos que no te duelen? Entonces ahí viene, una cosa importante es que ahí viene la causa. Si la causa es relacionada con un golpe, con un trauma, evidentemente tenemos no solamente la extravasación, la salida de sangre, sino también que tenemos lesión a nivel de probablemente nervios superficiales, a nivel de otras estructuras como el músculo o inclusive el hueso, y eso puede generar dolor. Pero una cosa llamativa es empezar a tener moretones de cualquiera de los tipos que hemos mencionado, de los pequeñitos, de los purpúricos hasta los grandes, sin tener dolor y sin tener una causa evidente, porque esto obliga a empezar a estudiar el paciente. ¿Cuánto tiempo puede durar o cuánto tiempo se espera que dure esta coloración? Ok, si estamos hablando de la equimosis, que es la superficial, esto puede durar semanas, hasta que empiece la degradación de los pigmentos de la sangre, hasta que empiece a cambiar todas esas coloraciones que dijimos, que empieza desde la coloración roja hasta llegar hasta la coloración verdosa o amarillenta conforme va desapareciendo. En cambio, en el hematoma, que tenemos un acúmulo de sangre, que es como imaginarse una especie de burbuja que contiene sangre coagulada, esto puede durar inclusive meses. Y esto es importante documentarlo, porque dependiendo del trauma, dependiendo de la ubicación del hematoma, así va a tener una serie de sintomatología. Podemos tener hematomas superficiales a nivel de piel, pero también podemos tenerlos en el músculo o encima del hueso y generar dolor. Ok, vea qué curioso, porque justamente Andrea Quesada nos está preguntando en el Facebook si es normal que un morete tarde 6 meses en desaparecer y que al final quede como si fuera una mancha. Ok, entonces aquí probablemente no era simplemente una equimosis, la superficial, sino que si ya duró tanto, probablemente tiene un hematoma. Y una cosa importante que le sirve a uno también desde el punto de vista médico, es que el hematoma puede requerir drenaje, es decir, que el médico extraiga la sangre que está coagulada. En cambio, en la equimosis no se punza, sino que la equimosis paulatinamente empieza a desaparecer. El hematoma puede durar meses y dependiendo de la ubicación, así puede dar sintomatología. Marjorie Araya, doctor, yo quiero hacerle una consulta. Soy de piel blanca, no demasiado, pone. Pero ¿tendrá eso que ver con que un mínimo golpe se me haga un morete? Se me hacen con mucha facilidad. Yo justamente tenía esa pregunta, si es más común que aparezcan moretes en gente que es un poquito más blanca que otra que es más morenita. Son más evidentes en gente de raza blanca. Se ve más. Se ve más, sí. Evidentemente el contraste entre el rojo y el blanco se va a notar más que entre gente de afrodescendiente y que tiene un hematoma, se le va a notar menos. Pero aquí también volvemos a lo mismo, que no debemos casarnos solamente con la idea de que el trauma es la única causa de estas lesiones. Si uno se empieza a revisar cómo tiene que ver la coagulación, entonces resulta que aquí podemos tener dos factores importantes. Uno es, para la formación de cualquiera de las lesiones, una es que haya ruptura de alguno de los vasos sanguíneos y la otra es que tengamos un problema en la coagulación. Recordemos que cuando nosotros tenemos un sistema muy complicado que hace que nosotros impidamos el sangrado, esto se llama el sistema de coagulación. Y este sistema de coagulación, que al final de cuentas va a hacer que unas estructuras que se llaman plaquetas, que se empiecen a agregar las plaquetas para tratar de frenar el sangrado, bueno, cualquier cosa que interfiera con el mecanismo de coagulación o con la producción o la vida de las plaquetas puede hacer que tengamos sangrado y que este sangrado empiece a aparecer a nivel de la piel.
sea como hematoma, sea como equimosis, sea como puntilleo hemorrágico, que es lo que se llama un fenómeno purpúrico, o con lesiones un poquito más grandes como estas, que puede ser ya una petequia. Ahora, estas son causas de aparición de moretes que generalmente no vienen dadas por un golpe, es decir, no hay un golpe de por medio. Exactamente. Por eso es que uno, cuando ve este tipo de lesiones, primero debe interrogar al paciente. Si el paciente le niega que hubo trauma, y también hay que ver las zonas en las que está apareciendo, o entonces uno debe cuestionarse qué es lo que está pasando. Si tendremos un problema de coagulación o tendremos un problema en la formación del coágulo, que es lo que uno ve cuando hay plaquetas bajas, o si tendremos alguna lesión de fragilidad de los capilares que fácilmente pueden romperse, como pasa en el adulto mayor. Ok, quería desmenuzar un poquito estas dos causas que usted tiene ahí en pantalla. Primero recuérdenos rápidamente qué son las plaquetas, cuál es su función. A nivel de la médula ósea se producen 3 grupos de células, los glóbulos rojos, los glóbulos blancos y las plaquetas. Las plaquetas se les llama trombocitos. ¿Por qué se les llama trombocitos? Porque tienden a formar un trombo, tienden a formar un coágulo. Es decir, cuando nosotros nos cortamos, llegan estas células, estos trombocitos, no son células, llegan los trombocitos y empiezan a unirse uno con otro. Empiezan a unirse para tratar de generar un tapón. Bueno, esta es la primera fase de la coagulación, donde empiezan a llegar este montón de células. Ve, por ejemplo, este que estamos viendo aquí es una imagen purpúrica, es una imagen de múltiples lesiones pequeñas que implican sangrado. ¿Por qué tiene este tipo de lesiones? Probablemente porque, tiene las plaquetas bajas. Y entonces, al tener las plaquetas bajas, empiezan a haber microsangrados a diversos niveles. Uno de los puntos que le puede llamar a uno la atención es tener este microsangrado y tener evidencia de sangrado en otros lugares. Por ejemplo, sangrado fácil en encías, sangrados menstruales abundantes, aparición de lesiones, sea equimosis, sea moretones, sea púrpura, en diversos sitios. Entonces esto nos orienta a uno que probablemente las plaquetas andan bajas. Y ahora viene uno a cuestionarse por qué las plaquetas se pueden bajar. Exactamente. Que es otra cosa muy importante. Entonces podemos tener, las plaquetas dijimos que se producen en la médula ósea. Bueno, pueden haber lesiones a nivel de la médula ósea que haga que no se produzcan las plaquetas. Por ejemplo, las enfermedades malignas como la leucemia tiende a producir invasión de la médula ósea y puede hacer un compromiso importante, de manera que glóbulos blancos desplace más bien la producción de plaquetas, y entonces no se produce plaquetas y empezamos con un fenómeno de este tipo. De hecho, Jorge, pongamos la pantalla de las enfermedades que provocan disminución en las plaquetas para que el doctor pueda de una vez explicarnos, porque ya lo mencionó, ahí está en la púrpura, las leucemias y el lupus. Ok, entonces decíamos, por ejemplo, vámonos al segundo, que fue el que empezamos, a las leucemias. ¿Qué es lo que hace la leucemia? Hay una hiperproducción de glóbulos blancos a nivel de médula ósea que van a desplazar la producción de los otros 2 tipos de células que existen a nivel de la médula ósea. Dijimos que estaban los glóbulos rojos, los glóbulos blancos y estas estructuras que se llaman plaquetas. Al producirse más glóbulos blancos, va a haber menos producción de plaquetas, y consecuentemente, cuando tenemos alguna lesión, estas plaquetas van a hacer que haya un sangrado fácil porque están disminuidas en número. Por ejemplo, también a nivel de la médula ósea puede existir otra condición, que es lo que se llama la anemia plástica. Hablando, del cual vamos a hablar ahora, de medicamentos, hay medicamentos que lesionan la médula ósea. Y entonces uno puede ver que estos tipos de pacientes dejan de producir plaquetas y dejan de producir glóbulos rojos, o dejan de producir plaquetas y dejan de producir glóbulos blancos por una lesión directamente en la fábrica de las plaquetas. Pero tenemos otra cosa, salen las plaquetas a la circulación y entonces empiezan a destruirse. ¿Qué puede destruir las plaquetas para que tengamos un sangrado fácil? Bueno, resulta que hay muchas causas. Ejemplo, uno de ellos puede ser por aumento de la función del vaso. ¿En quiénes aumenta la función del vaso? En la gente que tiene problemas de hígado, el paciente cirrótico, el paciente que tiene enfermedad hepática alcohólica. En estos pacientes se crece el hígado, hay un crecimiento también del vaso, y el vaso tiene entre sus funciones el destruir glóbulos rojos y destruir plaquetas. Bueno, cuando está aumentado la función del vaso, empieza a destruirse por una condición que se llama hiperesplenismo, es decir, aumento de la función del vaso, una destrucción de plaquetas. Por eso no es infrecuente que el paciente alcohólico presente este tipo de lesiones y tenga también más tendencia al sangrado por destrucción de las plaquetas. Pero resulta también que las plaquetas se pueden destruir
por enfermedades autoinmunes. ¿Qué quiere decir esto? Que son enfermedades en las cuales nosotros nos expusimos a un virus, nuestro organismo produjo anticuerpos para atacar esos virus y de un momento a otro estos anticuerpos se vuelven locos y en vez de atacar ese virus empiezan a atacar alguna de nuestras estructuras y se le ocurre que quieren atacar las plaquetas. Entonces existe lo que se llama la trombocitopenia autoinmune, es decir, trombo son las plaquetas, penia quiere decir disminución, autoinmune, nuestro organismo las empieza a destruir. Entonces la trombocitopenia autoinmune es una causa muy frecuente de este tipo de lesiones. Antes, ahí vimos un rótulo donde decía decía púrpura. Púrpura quiere decir el microsangrado que se ve como puntitos en forma generalizada, que son de color violáceo. Antes se decía púrpura trombocitopénica idiopática, y ese término no se aplica. Primero, idiopática, medicina quiere decir que no se sabe. Ahora se sabe que es de carácter autoinmune. Entonces, por eso se usa el término autoinmune. Y púrpura se usaba antes porque uno relacionaba los niveles bajos de plaqueta con este nivel de lesiones. Y se ha visto gente que tiene plaquetas bajas y no tiene las lesiones purpúricas. Entonces se habla solamente del fenómeno que tiene en sangre, que es la disminución de las plaquetas, que es la trombocitopenia, o es decir, los niveles bajos de plaquetas. Y en medicina se habla de trombocitopenia o plaquetas bajas cuando tenemos menos de 100.000 plaquetas, siendo lo normal de 150.000 hasta 450.000 plaquetas. Ok, la otra causa que veíamos en la pantalla cuando aparecen moretes de la nada era, aparte de esta que usted nos está explicando, de las plaquetas, era capilares frágiles. La fragilidad capilar. ¿Qué es un capilar y qué es que sea frágil además? Okay. Cuando nosotros hablamos de todo el árbol vascular, y uno debería imaginárselo como un árbol, bueno, hay estructuras más grandes y que cada vez van haciendo ramitas y más pequeñitas. Cuando empezamos con las arterias, ¿verdad? Las arterias tienen un grosor que a su vez se van haciendo cada vez más pequeñas hasta llegar a arteriolas, hasta que llegan a vasitos más chiquititos y más delgaditos que son los capilares, que tienden a ser más frágiles y más susceptibles de romperse. ¿En quién puede ver eso? Generalmente uno en el niño pequeño o en el adulto mayor. Este chiquito, vea, tiene la forma que se le ven las imágenes, probablemente lo apretaron muy duro. Habría que también descartar, y sigo insistiendo, cuando uno ve este tipo de lesiones en niños o adultos mayores o en mujeres, hay que siempre descartar abuso, hay que descartar violencia doméstica, ¿verdad? Entonces todo ese tipo de cosas es importante tomarlos en cuenta. Si no existe ese antecedente y tiene lesiones generalizadas, entonces empezamos a buscar todo este tipo de cosas. ¿Cómo está la coagulación? Si tiene problemas en todo lo que se llama la cascada de la coagulación, si tiene problemas en la agregación de las plaquetas, porque las plaquetas tienden a pegarse para tratar de frenar el sangrado, pero cuando las plaquetas se pegan, también tiene que unirse una especie de malla alrededor de las plaquetas para hacer que el coágulo sea más firme. Eso se forma una sustancia que se llama fibrina, que es como una malla alrededor de los coágulos. Bueno, resulta que también todo lo que tiene que ver con la formación de estos factores que llegan a formar esta malla alrededor de los coágulos, de las plaquetas, también se puede ver afectado. ¿En quiénes lo puede ver afectado? En gente que tiene enfermedades de hígado, porque muchos de los factores que tienen que ver con la coagulación se forman en el hígado. Ahora, uno puede convivir o uno puede vivir, digamos, normalmente siendo una persona que tiene capilares frágiles, o eso representa algún riesgo. No, en realidad no. Si es netamente mecánico, es decir, como ve uno en el adulto mayor que apoyó mucho el brazo, o si está encamado y que duró mucho en una sola posición, lo que vamos a tener son moretones que se ven feos, pero no comprometen en ningún momento la vida del paciente. Muy diferente es si tenemos fragilidad capilar y a su vez tenemos niveles de plaquetas bajos, en los cuales tenemos que cuantificar el nivel de los niveles de plaquetas. Unos niveles de plaquetas para abajo de 100.000 se considera trombocitopenia, se consideran bajos, pero no necesariamente implica que haya que tomar medidas heroicas como transfusión de plaquetas en alguien que tiene 80.000 plaquetas. Ok. ¿Verdad? Vea, Ana Gabriela Cibaja nos mandó esta fotografía que le voy a poner en pantalla. Dice, desde hace años me dio esto en el cuello. Por tiempo se me resalta más y además me sale en el resto del cuerpo de vez en cuando. Quisiera saber qué es. Bueno, ahí se ve el cuello y se ve, sí, el moradito al lado izquierdo, ¿verdad?
Bueno, eso puede ser fenómenos de, ¿cómo se llama? Fenómenos petequiales. Lo curioso es que ella dice que va y viene, ¿verdad? Que Bueno, es algo que aparece. es que casualmente los niveles de plaquetas pueden variar. Entonces uno en este paciente evidentemente debe empezar por cuantificar plaquetas. Si las plaquetas están normales, entonces hay que cuantificar todo lo que son factores de coagulación. Hay formas rápidas de ver cómo anda coagulando un paciente. Hay exámenes como uno que se llama TP y otro que se llama TPT, que le dan una orientación de cómo se está comportando la coagulación en este paciente. Y los niveles de plaquetas también les sirven a uno para ver si realmente existen en este paciente niveles bajos que justifiquen la aparición de quimosis, petequias o los fenómenos de púrpura que habíamos mencionado. Ok, doctor, no quiero que se me vaya el tiempo sin que hablemos de los medicamentos que pueden propiciar la aparición de moretes. Interesantísimo. Entonces, habíamos dicho que hay muchas causas que pueden hacer que las plaquetas se vengan abajo. Dijimos la parte autoinmune, que por cierto, cuando mencionaste ahí, pusiste lupus. Lupus y otras enfermedades que se llaman autoinmunes, como la artritis reumatoide y entre ellos el lupus, generan anticuerpos que en forma secundaria pueden hacer que se destruyan las plaquetas y bajen. Entonces, esto es frecuente, este tipo de lesiones también es frecuente en este tipo de pacientes que tienen enfermedades de tipo autoinmune. Ahora, vámonos a medicamentos. Hay medicamentos que lesionan en dos formas las plaquetas. Medicamentos que pueden afectar la fábrica de las plaquetas a nivel de la médula ósea. Por ejemplo, los medicamentos que se usan para quimioterapia son medicamentos que pueden lesionar la médula ósea y generar que las plaquetas se vengan para abajo. O medicamentos que por otro tipo de efectos pueden bajar los niveles de plaquetas. Y aquí es interesante, hay medicamentos de uso muy común que pueden bajarlos. ¿Cuáles? Por ejemplo, los antibióticos como la penicilina, diuréticos como la hidroclorotiazida o la furosemida, medicamentos anticonvulsivantes como el ácido valproico, pueden bajar los niveles de plaquetas, medicamentos para gastritis como la ranitidina, un medicamento familia de la famotidina, dentro de ese mismo grupo, puede bajar los niveles de plaquetas. Entonces, siempre cuando uno ve niveles de este tipo o lesiones de este tipo, también tiene que identificar qué tipo de medicamentos está tomando el paciente, porque usualmente este tipo de lesiones, al suspender el medicamento, desaparece el proceso. Ve qué interesante, también hay sustancias de uso común que la gente puede presentar niveles bajos de plaquetas. Hay una sustancia que se llama quinina, quinidina. ¿Y dónde tenemos la quinina? Ahora que está tan de moda los gin tonics. ¿Qué le ponemos al gin tonic? Quinada. Y la quinada puede bajar las plaquetas. No estoy hablando mal de los gin tonic ni nada de eso, pero la quinada, que es parte de lo que se le pone a este tipo de trago, puede bajar las plaquetas. Y la gente que ya tiene plaquetas bajas por una trombocitopenia autoinmune, por cualquier causa, no debería tomar quinada ni este tipo de tragos. Y la otra, hay sustancias como la ginkgo biloba, que se usa también para problemas vasculares, para mejorar la energía y demás, también se ha asociado con niveles bajos de plaquetas. Joana Molina le pregunta, el año pasado yo tuve un desgarre en la pantorrilla, superé la lesión, pero me quedó una mancha café donde se me había hecho el morete. ¿Eso es normal? Pregunta. Habría que descartar en este paciente si no tiene un hematoma. Ya hemos dicho que los hematomas son colecciones, son acúmulos de sangre que pueden durar meses inclusive. Entonces, en el caso de ella, si persiste con la lesión, lo lógico sería hacer un ultrasonido de tejidos blandos para ver si tiene acúmulo de sangre que no se ha reabsorbido. Lo normal en una equimosis, que es una superficial como esas que se están viendo ahí, es que desaparezcan en promedio de 2 semanas, tiene que haber desaparecido. Si la lesión persiste, probablemente tenga un hematoma y habría que valorar con el ultrasonido si lo que amerita es el drenaje de la lesión. Perfecto. Lady Barbosa, cuando se acerca la menstruación me aparecen moretes, no duelen, están en el sector de los brazos, las piernas y la cadera. ¿Eso es normal? No es normal, ahí es donde vamos a lo que llamamos signos de alarma. Una cosa es tener lesiones en piel y otra cosa es evidencia de sangrado en otros sitios. O evidencia de sangrado puede ser a nivel de encías, puede lavarse los dientes que sangran fácilmente o que los sangrados menstruales sean extremadamente abundantes. Que a veces se dice, mire, la gente piensa, mire, si toda la vida ha tenido sangrados muy abundantes y con suerte lo que tiene son niveles bajos de plaquetas que tienen también manifestación a nivel de piel. Ok. Sharon Bonilla, yo tuve COVID-19, salí de la UCI hace 3 meses ya, pero todavía tengo una gran mancha en mi brazo debido a los moretes que me provocaron las inyecciones que me ponían diariamente. Es un moretón púrpura muy extendido en ambos brazos. ¿Debo preocuparme?
Sí, habría que estudiarla. A veces es por trauma, por las vías que se le colocaron, porque se colocan vías de grueso calibre, y esas vías de grueso calibre pueden generar hematomas que pueden durar semanas en desaparecer. Pero dentro del fenómeno de COVID se ha descrito también lo que se llama la disminución de las plaquetas por consumo. ¿Qué quiere decir esto? Que tienden a hacer trombosis, pero con niveles de plaquetas bajas. ¿Por qué? Porque todas las plaquetas se empiezan a acumular, a consumir para formar coágulos. Y como estamos consumiendo tanta plaqueta para formar coágulos, los niveles en sangre de las plaquetas se vienen abajo, y es un fenómeno que está descrito en los pacientes que tienen COVID. Doctor, estoy leyendo mucha gente que está planteándonos eso, que le aparecen moretones de la nada, sin necesidad de que se haya golpeado, de que haya hecho nada para que provoque esta cuestión. Yo sé que hemos hablado a lo largo de la mañana, pero ya para ir cerrando quería, en términos generales, si a uno le aparece un morete sin razón aparente, ¿qué es lo que hay que hacer? Número uno, primero, ir donde un médico, evidentemente. Luego, dos, el médico debe ¿Un médico general o un médico internista? Puede empezar un médico general, un internista, un hematólogo, pero alguien tiene que empezar con el interrogatorio. El interrogatorio va a ser, mire, si es la primera vez que le aparece esa lesión o si ya tiene lesiones que han aparecido en otras circunstancias. Tiene que valorar también la ubicación de las lesiones. Como le dije al principio, una de las cosas que uno debe descartar siempre cuando aparecen moretones, y sigo insistiendo en eso, es descartar la violencia, la agresión y demás. Si no tenemos evidencia de esto y hay repetición de las lesiones, entonces hay que ver en qué lugares están apareciendo y el tipo de lesión. Si es una lesión grande, superficial, que es lo que llamamos una equimosis, que debería desaparecer en 15 días, más o menos. Si ya lo que tenemos es un hematoma, que es decir, una lesión que ya tiene volumen. Si lo que tenemos es un puntilleo hemorrágico, como en los fenómenos purpúricos, o un poquito más grande, que es lo que se llaman las petequias. En este tipo de pacientes, tomando en cuenta esto y viendo la historia clínica del paciente, donde uno tiene que interrogar sobre todo el tipo de medicamentos que está tomando, las enfermedades que tiene de fondo, porque es otra cosa importante. En los fenómenos de trombocitopenia también se han asociado virus. Los virus de citomegalovirus, los virus de la mononucleosis, se han asociado a algunas bacterias, como la famosa bacteria Helicobacter pylori, que es la que se asocia a gastritis y a ese tipo de condiciones. Esto también se ha asociado con fenómenos de trombocitopenia, es decir, de disminución de las plaquetas. Entonces, la historia clínica para el médico es fundamental. Claro. Después viene el examen físico para ver la distribución de las lesiones, el tipo de lesiones, y obviamente el médico va a encaminar qué tipo de examen de laboratorio requiere para valorar coagulación, para valorar plaquetas, para ver si simplemente es fragilidad capilar y demás. Hay otro tipo de lesiones que también es importante también verlos, los fenómenos, los famosos chupetazos. El chupetazo es lo que se llama una equimosis por sugiración, por succión. Entonces también los chupetazos también pueden ser parte de abuso sexual, pero también pueden ser un exceso de cariño, ¿verdad? Entonces la sugilación, los chupetazos también entran dentro del grupo de las equimosis. Y también hay otro grupo ya que la gente no lo mete entre este grupo, que es importante, es en el paciente fallecido. Cuando el paciente fallece, a las horas de estar ya en una sola posición, se empiezan a hacer moretones en toda la espalda, si es la zona de apoyo, ¿verdad? Y eso se llaman livideces. Ok. Daniel pregunta si es peligroso solearse con un morete. En realidad no. Que le pegue el sol, digamos. No tiene ningún sentido. Morete. No. Okay. Hay gente que lo que hace es ponerles hielo en las lesiones. Eso le iba a preguntar, si hay gente que le pone hielo. ¿Eso funciona? En realidad sí, porque el hielo lo que hace es un efecto vasoconstrictor, es decir, hace que los vasos sanguíneos se cierren. Al cerrarse los vasos sanguíneos sí puede disminuir un poquito la apariencia y acortar la duración de una lesión de estas. Ve qué curioso que Tazara Nelson justamente nos cuenta que hace 10 años le cayó un portón en el brazo. En ese momento dice, me puse hielo porque se me hizo un hematoma. La cosa es que quedó una pelota hasta el día de hoy. No me duele. ¿Será necesario sacarlo de alguna forma? Ok, entonces aquí, una de las cosas que hay, después de un trauma de la generación de un hematoma, que es lo que habíamos dicho, ya no es una equimosis, y el hematoma se puede resolver total o parcialmente, algunos van a meritar drenaje y algunos se pueden, por decirlo así, llenar de residuos de calcio y se pueden calcificar y generar lesiones duras en el lugar donde estuvo el trauma. Lo ideal siempre es un ultrasonido de tejidos blandos para ver cómo está esa lesión. Magali Morales, yo padecí 2 veces de linfoma de Hodgkin, la última en el 2010.
y me han estado saliendo pequeños moretones. Me pregunto si debería preocuparme. Indudablemente que sí hay que valorar la actividad de todo lo que se llaman discrasias sanguíneas, donde están los linfomas, donde están las leucemias, son condiciones que pueden comprometer el número de plaquetas y una de las manifestaciones pueden ser ese tipo de lesiones en la piel. Esto usted lo mencionó, pero repasémoslo. Caro Ugalde, yo tengo lupus eritematoso sistémico. A menudo me aparecen moretones sin dolor. ¿A qué se debe? Ok, dentro de las enfermedades reumatológicas pueden existir dos tipos de condiciones que pueden generar ese tipo de lesiones. Una es la generación de autoanticuerpos, es decir, anticuerpos que atacan las plaquetas y las destruyen, porque en las enfermedades inmunológicas todas tienen autoanticuerpos, que son las que generan las lesiones y en forma secundaria destruyen las plaquetas. Y otro fenómeno que se llama el fenómeno de vasculitis. ¿Qué es el fenómeno de vasculitis? Recordemos que los vasos sanguíneos son como tubitos y la parte interna de los vasos sanguíneos se llama endotelio. Y el endotelio en este tipo de enfermedades se ve afectado y puede generar ruptura de vasos sanguíneos, puede producir hemorragias, puede producir dolor. Interesantemente, en las vasculitis, generalmente las lesiones de tipo equimosis o petequias generalmente son dolorosas, a diferencia de las otras que no son dolorosas. Ok, y ya para cerrar, Teresa Figueac nos cuenta que su prima tenía ese problema de moretes. La operaron y le sacaron el vaso. ¿Qué función tiene este órgano? Ahí es importante. El vaso tiene un montón de funciones y de entre ellos la destrucción normal de las plaquetas. Las plaquetas tienen una vida promedio entre 10 y 12 días y van al vaso y el vaso las destruye. Bueno, resulta que cuando el vaso aumenta su función, sea porque tengo una enfermedad hepática crónica, con todos los pacientes que tienen, por ejemplo, una cirrosis y demás, una de las consecuencias va a ser que el vaso se va a crecer y cuando el vaso se crece aumenta su función. Esto se llama un hiperesplenismo. Bueno, en este tipo de pacientes que tienen un vaso muy grande y que está destruyendo las plaquetas, una de las opciones que se aplica es quitar el vaso. También existen enfermedades de otro tipo, fenómenos que antes se les llamaba púrpuras, en las cuales tiene un aumento también de destrucción de plaquetas a nivel del vaso y una de las opciones es quitar el agente destructor de las plaquetas y eso es quitar el vaso. Sin embargo, eso los predispone a un montón de cosas, ¿verdad? Los predispone a neumonías por neumococo y otras condiciones. Okay. Doctor, Melissa Muñoz quiere saber si es normal que una persona que consume mucho licor presente hematomas frecuentes. Vamos a lo mismo, entonces... Recordemos que dijimos al principio también de que los factores de la coagulación, la mayor parte se sintetizan, exceptando el 3 y el 8, se sintetizan a nivel de hígado. Es decir, que si tenemos un mal funcionamiento del hígado, no vamos a tener factores de coagulación que son los que tienen que, al final de cuentas, formar esa malla que se llama fibrina encima de las plaquetas para que el coágulo sea un coágulo firme. Entonces, si tenemos un problema crónico de hígado, no se va a formar toda esa cascada de eventos que van a llegar a formar esta malla encima de las plaquetas. Y esto hace que la persona pueda tener hematomas, tenga moretones y demás. Bueno, entonces nos quedamos con esa idea que nos dijo usted hace un ratito de que si el moretón aparece sin espontáneamente, razón, hay que investigarlo siempre. Todo moretón debe ser estudiado, sobre todo si tiene múltiples moretones, sobre todo si los fenómenos son a repetición y cuando no hay una causa evidente. Todo paciente debe ser estudiado. Hay gente que tiene niveles bajos de plaquetas y no se ha dado cuenta porque no le ha dado síntomas. Y una cosa importante, no hay una relación directa entre el número de plaquetas y la aparición de lesiones en piel. Hay gente que tiene 50,000 plaquetas y no tiene ningún fenómeno a nivel de piel. Así que eso es importante. Entonces, siempre... buscar otro tipo de signos que pueden estar agregados, como pueden ser debilidad, como puede ser crecimiento de vaso, como puede ser crecimiento de hígado en pacientes que uno sospecha que los niveles de plaquetas pueden estar anormalmente bajos, o prestarle atención a sangrados de otra índole, sangrados por encías, por ejemplo, sangrado fácilmente o sangrados menstruales muy abundantes. Muy bien. Manuel Rojas es médico internista. Sus números telefónicos 2248-0000, también está el 8370-0000 y también tiene una dirección de correo electrónico donde constantemente está aclarando dudas, es preguntasdepacientes@gmail.com. Ese mismo. Se los repito, 2248-0000, 8370-0000 y preguntasdepacientes@gmail.com. Hay un WhatsApp que es el 8843-7000. 8843-7000. Perfecto. Todos sus números son con 00. Sí, fáciles de recordar. Para que sea fácil. Gracias, doctor. Gracias, vos. Ha sido un placer.